Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta sexta sesión de la estación temática Economía Social y Solidaria. El día de hoy tenemos a una nueva conferencista que pertenece al NODES Pátzcuaro Sirahue. Ella es María Guadalupe Torre Chávez. Ella es doctora en Ciencias del Desarrollo Regional y profesor de tiempo completo, con reconocimiento como investigadora estatal honorífica y líder del cuerpo académico Gestión de Sistemas de Innovación y Desarrollo Territorial. También es miembro del equipo operativo del NODES Pátzcuaro Sirahuen y asesor del Centro de Incubación Empresarial del ITSPA. Ha trabajado en proyectos de fortalecimiento y desarrollo de capacidades sociales y económicas a promotores en ecotecnologías energéticas, formación en economía social y solidaria y cooperativismo a colectivos, así como productores del sector artesanal y agropecuario. Colaboró en el diseño de un diplomado de promotores en ecotecnologías energéticas bajo el enfoque de la economía social y solidaria. Bienvenida, doctora María Guadalupe. Muchas gracias por la presentación y bueno, comparto el trabajo que vamos a realizar el día de hoy. Muchísimas gracias, Cari. Gracias, maestra. Solamente un mensaje antes de iniciar. Quisiera compartirles también a las personas asistentes que en el chat hemos dejado el primer registro de asistencia a esta sesión. Lo estaremos compartiendo unos minutos, entonces, por favor, para que no se lo pierdan. Adelante, maestra. Bien, pues muchísimas gracias. Sean bienvenidos todos al curso. En esta ocasión hablaremos del marco legal de la economía social solidaria. Su servidora, como ya lo mencionó Cari, soy doctora en ciencias, pero también soy abogada de formación básica. Entonces, justamente este tema pues tiene mucho que ver con la expertise de a lo que yo me dedico. En esta ocasión, pues bueno, el marco legal de la economía social solidaria cobra relevancia porque de repente generamos procesos, hacemos actividades, pero no tomamos en cuenta, por lo regular, toda esa normatividad que debe de ser necesaria considerar cuando desarrollamos o establecemos un proyecto de trabajo que puede ser incluso un proyecto de vida. En esta ocasión, pues bueno, a su servidora vamos a tratar de compartir de manera breve, pero también de forma muy sencilla, con un lenguaje a lo mejor más coloquial, todo lo que tiene que ver con este marco legal de la economía social y solidaria. Ustedes ya vienen, quizás algunos, de otros tallercitos en donde se les ha hecho saber algunas cuestiones básicas de la economía social solidaria. Pero para tener una idea, vamos a iniciar jugando, ¿sale? Les voy a pedir de favor que ingresen a esta liga que se encuentra aquí. Cari, no sé si me puedan apoyar o déjame ver. Si se las podemos poner en el chat. A ver, perdón, es que necesitaría salirme de la presentación. A ver, permítanme tantito. No se preocupe, le ayudamos a compartirla, doctora. Ok, gracias, muy amable. Vamos a hacer un pequeño ejercicio antes de todo, ¿sale? Con la intención de que podamos descubrir qué tanto sabemos de lo que es un marco legal, ¿sale? Vamos para esta actividad a tener 5 minutos para que puedan entrar y responder. ¿Ya son los 5 minutos, Cari? Sí, ya fueron los Oh, 5, doctor. perfecto. Entonces, si les parece, nos retomamos nuestra actividad acá, por favor, ¿sale? De manera recurrente, agradezco a todos los que participaron, que se involucraron. Vamos a jugar un poquito más también más adelante. Es poquito tiempo, la verdad, para los temas, pero bueno, estamos tratando de ser un poquito más dinámicos. De entrada, preguntarles, ¿conocían esta herramienta los que están participando? ¿Alguna vez habían trabajado con EducaPlay? No sé si son maestros, si son de cooperativas, no sé de dónde nos acompañan. ¿Sale? Pero me gustaría saber si conocían o han trabajado de manera lúdica desde los
desde software, algún tipo de actividades como esta que acabamos de hacer. Nada más para tener idea, porque a lo mejor eso complica un poco. ¿Alguien que opine? Tenemos algunos comentarios en el chat, doctora. Perdón. Algunos que no, que nunca, otros que sí en la universidad, esta en específico no, y sí, solo una vez. Ok, muy bien. A veces nos cuesta un poquito de trabajo adaptarnos a este tipo de herramientas, pero bueno, espero que haya fluido de manera satisfactoria. Sí, agradezco. Bien. Como ustedes pueden observar, ¿sí? En esta pregunta de qué es el marco legal, encontramos respuestas muy sencillas, pero finalmente un marco legal de lo que sea nos va a llevar a conocer que existe un cuerpo normativo que va a cobijar aquello en lo que nosotros estemos trabajando. Específicamente en esta ocasión estamos hablando única y exclusivamente de el marco legal de la economía social solidaria, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta sesión? Bueno, pues nuestro objetivo es que justamente ustedes puedan conocer de manera un poco más amplia cuál es ese marco legal que soporta a la economía social solidaria de la que tanto hablamos aquí. Y bueno, para iniciar, hablaremos del fundamento constitucional. Todo tiene una base siempre constitucional y específicamente para la economía social solidaria, el artículo 25 de la Constitución, en su párrafo octavo, establece precisamente que cuáles van a ser, perdón, los parámetros que se van a tener que considerar para atender y cumplir con los objetivos de lo que es la economía social solidaria. Obviamente, siempre que existe un artículo constitucional y una ley reglamentaria que va a cobijar ese artículo constitucional, esta va a ir aparejada de más normas. ¿Por qué? Pues porque no es solo uno. Va a depender del objeto específico que tiene, en este caso, la economía social solidaria. Y entre algunas de las normas que están en esta ruta de la economía social, vamos a encontrar, pues, la Ley General de Sociedades Cooperativas, la Ley Agraria, la Ley de Solidaridad Social, la Ley de Fomento Microindustrial y Artesanal, el Código Civil Federal y los convenios o acuerdos internacionales que existen a través de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, y aquellos organismos que van a ir en orientación a los objetivos del desarrollo sostenible que están orientados justamente a la economía social solidaria. ¿Sí? Entonces, las leyes van a establecer esos mecanismos que van a facilitar la organización y la expansión de este nuevo modelo económico que es la economía social solidaria. Y entre ellos, pues vamos a encontrar diferentes sectores sociales u organismos del sector social. Entre ellos, pues los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenecen mayoritariamente a trabajadores y en general a todas esas formas de producción, perdón, de organización para la producción, distribución de bienes y servicios o de consumo de bienes y servicios que son socialmente necesarios. ¿Sí? Entonces, la Ley General de Economía Social Solidaria establece en su artículo segundo cuál es el objeto o la esencia de su creación. Es decir, qué es lo que busca. ¿Sí? Y me dice, va a establecer esos mecanismos que van a estar orientados a fomentar el desarrollo y el fortalecimiento de esas actividades económicas del sector social. Ahorita vamos a ver cuáles son esas actividades.
El segundo objetivo es promover y fomentar y fortalecer a ese sector de la economía. ¿Cómo? Pues a través de diferentes programas, mecanismos que va a generar justamente para poder dar acompañamiento a estos organismos del sector social. ¿Cuál es la idea o para qué se hace? Pues para contribuir con el desarrollo social y económico del país. Y también el objetivo por el que todos decidimos unirnos, sea en ejido, sea en cooperativa, en cualquier forma de organización, la principal es para generar fuentes de trabajo digno, para fortalecer la democracia entre el grupo que se une, ¿sí? Porque lo que se busca es una distribución equitativa de los ingresos y además de generar un patrimonio social que sea precisamente de ese colectivo, de ese grupo que ha decidido unir su esfuerzo y su trabajo para promover este modelo de economía social. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Creo que no, no veo manitas. Bien, entonces, en esta misma ley vamos a encontrar cómo funciona, ¿sí? Y cuando decimos cómo funciona, es cuando establecemos precisamente cuáles van a ser cuál va a ser esa articulación que cobija de manera sustancial la naturaleza de la ley de la economía social solidaria. Y me dice, economía social solidaria es aquella que va a satisfacer las necesidades de sus integrantes. Nace con esa intención, esa es su naturaleza. Satisfacer las necesidades de sus integrantes y comunidades donde esto se desarrolla, ¿sí? Es una nueva forma de ver a la economía. ¿Por qué? Porque privilegia a la persona, ¿sí? Al ser humano por encima del capital, por encima del dinero. Es decir, eh, genera las condiciones para que las personas puedan unir sus esfuerzos, puedan generar formas de trabajo en donde no están sujetas a un patrón, sino que ellos son sus propios patrones, ¿sí? En el momento mismo que yo digo, por ejemplo, soy ejidatario o soy comunero del gremio comunal de San Lorenzo X, de X lugar. Todos tenemos solares y nos dedicamos en ese lugar a producir hortaliza, pero todos decidimos unir nuestro esfuerzo para poder comercializar esa hortaliza a mejor precio, para que se reconozca el trabajo que hacemos. No es el dinero en sí mismo lo que importa, sino la generación de la fuente de trabajo para con ello poder establecer una ruta más digna, más justa de acomodo del producto, ¿sí? Colocando a la persona en una situación de beneficio colectivo. A eso se refiere esta parte de privilegiar el trabajo del ser humano por encima del capital, porque lo que importa es la generación de fuentes de empleo para que todos tengan una distribución justa y equitativa del ingreso y de esta manera, sí, se pueda eh, caminar hacia el bienestar colectivo y hacia el bienestar social. Entonces, este tipo de modelo que establece el artículo 3º de la Ley de Economía Social Solidaria busca establecer esas relaciones de solidaridad, de cooperación y de reciprocidad. ¿Cómo? Pues a través de la ayuda mutua. Lo vamos a ver más adelantito, ¿sí? Entonces, en este sector de la economía social solidaria, vamos a encontrar, fíjense bien, hace ratito hablábamos de diferentes normas que son parte de esta economía social solidaria. Encontramos pues aquí
Vemos una imagen, el trabajo del campo. Si las personas, los que son parte de uniones campesinas, de ejidos, tienen parcelas, quieren unir su trabajo, quieren desarrollar el mismo, vamos a pensarlo así, somos productores de la zona de Veracruz, somos cañeros, tenemos propiedad ejidal y queremos unir esfuerzos para producir la caña y comercializarla de mejor manera. Ah, pues hay una figura jurídica, ¿sí? Que se llama ley agraria, que me dice que puedo crear sociedades de producción rural. ¿Qué significa? Pues que me puedo unir en colectivo a través de una empresa para poder potenciar el trabajo del campo. O somos productores de ganado, somos de San Luis Potosí, tenemos tierras comunes y también pues queremos producir ganado para la comercialización de carne orgánica. Puedo crear una sociedad de producción, ¿sale? También tenemos la Ley General de Sociedades Cooperativas. Me dedico a otra cosa. Puede ser esta misma del ganado que acabo de decir, o puede ser cualquier otra, y estamos decidiendo, ¿sí? Somos productores de café, somos productores de miel. Puedo elegir el modelo de sociedad de producción rural o el modelo de sociedad cooperativa, porque ambos son parte de ese sector de la economía social solidaria. O bien, resulta que somos del ejido de la Huasteca Potosina, tenemos manantiales, el ejido tiene recurso natural y la ley me dice, puedes crear una sociedad de solidaridad social para el aprovechamiento de un recurso natural, un manantial, un bosque. Por ejemplo, su servidora, soy del estado de Michoacán y hay bosque en nuestras áreas, hay sociedades colectivas con esta naturaleza que hacen aprovechamiento del recurso forestal. Y cuando digo aprovechamiento, significa que tienen, que cuidan esta parte de la preservación del bosque. No se trata de talar por talar, sino que se tiene que hacer de manera responsable. Tengo que aprovechar, pero al mismo tiempo tengo que reforestar para tener siempre el recurso que me va a permitir poder continuar con este trabajo. Entonces, si yo tengo como colectivo un recurso natural, somos ejido, la ley de solidaridad social me dice que puedo crear empresas de este corte. Es decir, para cada vocación productiva hay una ley que cobija esa actividad, ¿sí? Específicamente estoy hablando de estas que estoy haciendo alusión. Para aquellas personas que son artesanos o que realizan actividades microindustriales, ahorita les explico un poquito parte de los requisitos de cada una, también hay una ley que los cobija, ¿sí? Y es la ley de fomento microindustrial, perdón, y artesanal. Esta ley establece los criterios que pueden hacer uso, cómo pueden aprovechar todo lo que la ley, las bondades que tiene cada una de estas normas, dependiendo de la vocación productiva que cada grupo tiene, ¿sí? O que cada actividad tiene. Aquí hay como que para todos, ¿no? Un poquito. Entonces, aquí les muestro, no sé si lo alcancen a visualizar, si no, denle como que zoom a su pantalla para que tengan la oportunidad precisamente de observar cuáles son esos requisitos que me marca la ley, ¿sí? La ley me establece por cada tipo de sociedad requisitos específicos que nosotros tenemos que cumplir, ¿sí? En este caso, si nosotros decidiéramos crear una sociedad cooperativa, la sociedad cooperativa tiene tres tipos de cooperativa. Cooperativa de producción, ¿sí? De bienes y servicios. Cooperativa de consumo de bienes y servicios, perdón.
y cooperativa de ahorro y préstamo. Dependiendo de la actividad que nosotros queramos realizar, son los requisitos que se tienen que cumplir. En este apartado no me voy a detener mucho porque va a haber una sesión más adelante que habla exclusivamente de lo que son cooperativas. Voy a tratar de enfocarme un poquito más en las otras formas, ¿sí? De las que he venido platicando, como para que conozcan y puedan tener una idea un poquito más amplia qué pide la ley en cada uno de los supuestos. ¿Sale? En las sociedades de solidaridad social, ¿sí? La ley exige como mínimo que debe de haber 5 socios. 5 socios para que se puedan crear, ¿sí? Estos socios tienen que cumplir con eh, con ciertos requisitos. ¿Qué me dice? Fíjense bien, para que un colectivo pueda crear una sociedad de solidaridad social, regla número 1, deben ser ejidatarios, comuneros, campesinos sin tierra, parvifundistas o personas con derecho al trabajo que destinen una parte del producto de su trabajo a un fondo de solidaridad social y que puedan realizar además actividades mercantiles. Les ponía como ejemplo hace rato aquellos ejidos o comunidades que cuentan con algún tipo de recurso natural. Cuando se tiene este tipo de ventajas en el territorio, es cuando nosotros podemos aprovechar eso que tenemos para potenciarlo, generar fuentes de empleo y con ello, pues bienestar social y económico. ¿Sí? Me dice aquí, ¿qué busca este tipo de organización de solidaridad social? Dice, crear fuentes de trabajo. Dice, práctica de medidas para la conservación y mejoramiento de la ecología, explotación sustentable de los recursos, producción, industrialización y comercialización de bienes y servicios que sean necesarios, educación de los socios y familiares en la práctica de la solidaridad social, que eleven el nivel de vida de los miembros de la comunidad. ¿Qué significa todo esto? Fíjense bien, en este tipo de sociedades, de entrada, no se permite que haya socios que sean extranjeros. Pero aquí hay un área de oportunidad. De repente vamos a encontrar que hay comunidades que tienen muchos recursos naturales, que están o que pueden preservar esos recursos naturales y que lo pueden hacer a través de este tipo de organizaciones. ¿Sí? Esta es una opción que pueden aprovechar para crear un colectivo que sea una empresa de solidaridad social, con esas características. Son parte de un ejido, hay recurso natural que puedan proteger. Adelante, ahí está la oportunidad y este es un tipo de sociedad, ¿sí? Cuando hablamos, segunda sociedad, cuando hablamos de las sociedades de producción rural, ¿sí? Estamos enfocadas nuevamente en la ley agraria. Aunque la anterior no hace referencia a la ley agraria, eso no significa que no se pueda hacer. O sea, siempre que se tienen recursos naturales se puede aprovechar. Y también se puede aprovechar a través de la sociedad de producción rural. Esta también está orientada a los ejidos y comunidades. Pero aquí, además de los ejidos y comunidades, tiene un apartado especial la ley que habla de mujeres campesinas. En esta parte de las sociedades de producción rural hay un apartadito que tiene como esa ventaja y que cobija a las mujeres que son mujeres campesinas o mujeres agrarias, porque hay muchas en el campo mexicano. Yo no sé de dónde son los que nos están acompañando ahora, pero hay mucha mujer ejidataria que está en el campo, que hace labores del campo, y entonces una sociedad de producción rural de mujeres campesinas también se puede crear
a través de esta ley. Su fundamento es justamente la ley, ¿sí? Agraria, porque establece justamente que pueden crearse estas sociedades. ¿Para qué? Pues para la explotación de la tierra en esa cadena productiva y el aprovechamiento de los recursos que puedan tener en esas tierras, perdón, que son de uso común. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Ok, continúo entonces. Tenemos la siguiente que es la sociedad microindustrial. Perdón, en las anteriores también en la anterior también el requisito son 5 socios como mínimo. ¿Sale? Tenemos también la sociedad microindustrial. En esta sociedad microindustrial, su nombre lo dice, es chiquita, son micro, son pequeñas, ¿sale? No puede exceder de 15 socios, una sociedad microindustrial. Y en estas microindustriales, por ejemplo, entran las empresas que se puedan generar, por ejemplo, de mueblerías, los que se dedican a la parte de la carpintería, que lo quieran convertir ya a un modelo más microindustrial, que ya tienen máquinas, que ya procesan, lo pueden hacer siempre y cuando no rebasen de 15 socios, ¿sí? Entonces, esta microindustrial, pues su característica es prácticamente la transformación de esas materias primas, ¿sale? En esta misma ley que regula la sociedad microindustrial, que es la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, entra esta última. Toda esa actividad que elaboran los artesanos pues de Michoacán, de Oaxaca, de a lo largo y ancho del país. Esa actividad artesanal se pueden unir también en empresa artesanal, ¿sí? A partir de esta ley. En esta, digo, no vamos a lo mejor no nos da el tiempo para hablar a lo mejor de todas y cada una ya en puntos muy específicos, pero en esta que es la sociedad microindustrial y artesanal, hay muchos beneficios. Existen varios programas de gobierno federal que apoyan mucho esta actividad micro y artesanal. Les otorgan a nivel nacional a los artesanos cédulas a través de las cuales forman parte de un padrón nacional y de un padrón tanto estatal como nacional que les permite acceder a beneficios. Aquí en este rubro, sobre todo en el sector artesanal, de repente vamos a encontrar que hay muchos apoyos que de repente se generan a través del FONAR, que es el programa, el Fondo Nacional para el Apoyo a los Artesanos, justamente, y baja a través de estas cédulas de identificación que se generan en ese registro, en ese padrón. En el estado de Michoacán, se llama Instituto del Artesano en Michoacán, así se llama. Ahí se registran todos los artesanos del estado que quieren participar de esta modalidad y tienen acceso pues a diferentes servicios, ¿no? De capacitación, de apoyos económicos, de créditos, etcétera, etcétera. Entonces, este apartado específico tiene sus programas, al igual que estos otros, pues también tienen sus propios programas. Hasta aquí alguna pregunta. Veo como varios, no sé si hay muchos comentarios en el chat, Cari, no los estoy viendo yo, pero si hay que hacer alguna pausa, me dices. ¿Sí? Entonces, Claro. desde esta ruta podemos encontrar que cada actividad de la economía social solidaria tiene una normatividad que nosotros, cuando participamos de ella, pues tenemos que cumplir, ¿sí? Hacemos muchas cosas, pero desconocemos otras que quizás pudieran abonar a lo que ya venimos haciendo. Si alguien está haciendo trabajo como sociedad de producción rural, como sociedad microindustrial, como sociedad artesanal o de solidaridad social,
es importante que conozcan las normas porque de ahí depende todo el bagaje de programas a los que de repente se pueden acceder estando en la formalidad. Y digo, destaco esta parte de estando en la formalidad porque de repente puede haber oportunidades, por ejemplo, de financiamientos, pero que si carecen de la formalidad de pertenecer a algo, de estar bien legalmente, difícilmente pueden acceder. Entonces, esta parte de considerar afiliarnos a alguna forma específica de trabajo, si lo estamos haciendo ya de manera colectiva, sí es bien importante. Yo de verdad los invito a que formalicen, que tomen en cuenta cuál forma de las que les estoy platicando en este momento es la que más se ajusta a las necesidades que ustedes puedan tener en función de la actividad que están realizando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces eso es lo que limita. Y lo comento porque trabajo con muchos colectivos y hace algún tiempo había apoyos, por ejemplo, para los artesanos y no pudieron acceder porque al carecer de una figura jurídica o de una formalización más seria, no son sujetos ni de los apoyos ni de los créditos. Y a veces con los colectivos dialogamos y me dicen, es que nos da miedo Hacienda, es que me va a tocar pagar mucho, es que como no sé, no me da seguridad el yo darme de alta porque me van a cobrar mucho o me van a multar. Entonces, a veces el desconocimiento de la norma nos hace dejar ir oportunidades que pueden ser muy importantes. Nosotros hemos trabajado, hemos formado colectivos en cooperativas y han accedido a Capital Semilla y han podido obtener créditos. Entonces, insisto, no conocer la norma, no conocer las bondades, no saber qué ventajas puedo tener y claro, también qué obligaciones tengo que cumplir, de repente nos lleva a no tomar decisiones y irnos quedando más bien atrás, ¿sí? Sin esa falta de oportunidades para poder crecer. Cuando de repente a veces es importante que si yo cuento con alguna figura, la que sea cooperativa, sea la que sea de las que estoy enunciando aquí, si yo no cuento con esta formalidad, difícilmente puedo acceder. Y no digo que no de repente obtengan algo, pero incluso hasta con organizaciones no gubernamentales, siempre les van a pedir que tengan una cuenta bancaria, porque les piden para poderles hacer la transferencia. Quien les va a dar necesitan que existan de manera legal. Y si no existen de manera legal, es muy difícil que puedan acceder a cualquier apoyo. Entonces, sí es importante que de repente conozcan, se capaciten, comprendan cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones que se adquieren cuando se toma la decisión de absorber o de tomar alguna forma o figura jurídica que existe y que acomoda a la actividad que cada uno de ustedes realiza. Entonces, sí es importante que la conozcan y que no tengan miedo. Hay que preguntar, hay que capacitarse sobre todo sobre lo que tengo que hacer una vez que ya existo en la figura jurídica que elegí. ¿Sí? Bien, dice, es momento de pensar. Y viene la reflexión. Quiero que me digan a qué tipo de organización social pertenecen. ¿Sale? Vamos a abrir el chat, Cari. No sé si me escucha, Cari. No lo sé, no sé. Bueno, les voy a pedir que me digan a qué tipo de organización social pertenecen. Primero, si sí pertenecen a alguna organización social.
Esa es la primera pregunta. ¿Quiénes ya participan en alguna organización social o quieren participar en alguna organización social? ¿Me pueden contestar en el chat? O pueden levantar la manita si gustan. Aún no lo están formando. De bienes y servicios. No pertenezco a ninguna organización. Quieren formar una de ahorro y préstamo, cooperativa de primer nivel. Soy artesanal textil. Ok, ya cuenta con su registro y su marca. O sea, ¿es individual, Adriana? No pertenezco, no pertenezco, no pertenezco. Asociación civil. Ok. Ok. Estoy leyéndolos, perdón. Cooperativas de producción. Ok, ok. Ley agraria, no pertenezco a ninguna. Ok, perfecto. Todos están interesados en formar cooperativas. Perfecto. Muy bien. Es importante que conozcan todas las formas. ¿Sale? Perdón, déjenme. Ay, se me fue acá. Aquí estamos. Perfecto. La mayoría todavía no. Todos están interesados en formar una cooperativa. Está muy bien, ¿sí? Entonces, ¿cuán importante consideran que son las normas? ¿Sí? Conocer estas normas en la organización social que pertenecen o a la que quieren pertenecer. ¿Sí? ¿Consideran que sí es importante conocerlas? Sí, claro que sí, ¿verdad? Claro que sí. Y claro que sí, ¿por qué? Pues porque es importante, una, que sepan a lo que van, que sepan qué compromisos van a adquirir, porque no solamente es me uno porque quiero y hasta ahí. No, tengo que conocer todo, los pros y los contras de cada una. ¿Cuál es la que más me abona a lo que yo quiero saber? ¿Sí? Entonces, creo que sí, es muy importante que nosotros conozcamos un poco, ¿sí? Lo básico, ¿sale? De las normas. No son expertos, pero para eso es la formación. Entonces, fíjense bien, en esta estructura del sector social de la economía, justamente hay otros actores, no solamente las normas, que forman parte y que desde la propia ley de economía social solidaria han sido establecidos, perdón, como esos agentes que van a articular, que van a ayudar a que en la población se puedan generar estas organizaciones sociales. Y justamente estamos hablando del Instituto Nacional de la Economía Social, o sea, el INAES, que es el que nos tiene hoy aquí, y de los NODES, de quienes somos partes, los que estamos compartiendo con ustedes, y algunos que están participando, porque ya viene el chat, que algunos son, vienen, perdón, o están interviniendo como parte de los NODES. Entonces, al ser la propia ley quien determina que estos organismos existan, significa que estamos justamente para ayudar o para coadyuvar en esa ruta de formación, ¿sí? Pero no solamente de formación, sino de acompañamiento y de seguimiento a estas organizaciones que se puedan crear, ¿sí? El bagaje es muy amplio, lo acaban de ver. El tema es marco legal de la economía social. No solamente una de las rutas, no, todo el marco legal, todo lo que hay de donde nosotros podemos echar mano. Y es muy interesante precisamente porque, fíjense bien, en la parte de la empresa de modelo capitalista, todos conocemos a las sociedades anónimas. Pero curiosamente, en nuestro sistema jurídico mexicano, abre el abanico a toda esta creación de empresas sociales. ¿Por qué? Porque nuestro territorio, si algo tiene,
son vocaciones productivas que se elaboran o que se vienen trabajando desde un enfoque de economía familiar. La mayoría de las personas trabajan desde la ruta de ser una economía familiar. El artesano, el microindustrial, el que tiene su taller de herrería y que tiene al sobrino, al compadre, al amigo y que entre todos han hecho equipo. La mayoría de las vocaciones productivas tienen la esencia de ser bajo el enfoque de una economía familiar, que significa que va de entre 5 a máximo 15 personas las que están laborando en esa vocación productiva específica. Entonces, al tener una radiografía, el sistema jurídico mexicano, de cómo es como realmente se gesta la actividad económica en México, vio la viabilidad de crear todo este bagaje de normas que cobijara precisamente a todo este sector productivo con las características que existen en el propio territorio. Por eso, todas estas normas, ¿sí? Incluso, no estoy entrando tan a fondo en cada una de ellas, pero hay algunas, como por ejemplo, la sociedad microindustrial y artesanal, que tiene la ventaja, ¿sí? De que lo acompaña siempre en ese proceso de, de vigilancia, de estar checando que estén haciendo las cosas bien, la propia Secretaría de Economía, ¿sí? La Secretaría de Economía está muy al pendiente en la creación de este tipo de organizaciones, ¿sí? Hay otras que no. La cooperativa, por ejemplo, pues es autónoma al 100%, toma sus propias decisiones, eh, tiene características distintas que las van a ver más adelante quienes se anotaron o quienes estén interesados en conocer cómo se constituye una sociedad cooperativa. Hay un apartado específico exclusivo para sociedades cooperativas, ¿sí? Entonces, ahí se les va a dar de manera más amplia y más puntual todas las características que tiene este tipo de cooperativas, los tres que ya mencioné hace rato, ¿sí? Bien, entonces, dentro de este marco legal, pues la economía social tiene sus propios fines. Estos fines están establecidos en el artículo 8 de la propia Ley de Economía Social Solidaria. ¿Y cuáles son esos fines? Con todo lo que hemos hablado, que decimos que se busca que se generen fuentes de trabajo, que se busca colocar al centro a la persona, que se busca promover el bienestar social, pues me dice que esos fines están orientados a promover los valores de los derechos humanos, la inclusión social y el desarrollo integral del ser humano, ¿sí? Eh, el desarrollo integral del ser humano. ¿Qué significa? Pues que se va a potenciar derechos humanos. Fíjense bien, un derecho humano es el derecho al trabajo. Todos tenemos el derecho a trabajar, a tener un trabajo digno, a tener un trabajo bien remunerado. Entonces, como derecho humano al trabajo, estas formas de organización están privilegiando que la misma persona, fíjense bien, que la misma persona sea socio, o sea, sea dueño, pero también sea trabajador. Porque la economía social solidaria está orientada a generar empresas de propiedad colectiva. Es decir, todos los socios somos dueños, pero también todos los socios somos trabajadores. A eso se refiere. Y ese es un derecho humano que me garantiza, por un lado, el acceso al trabajo digno, pero al mismo tiempo a dedicarme a aquello que a mí me gusta, siempre y cuando obviamente sea lícito, ¿sí? Ahí ya estoy garantizando el derecho al trabajo, ¿sí? Como trabajador, pero también el
derecho a ejercer el arte u oficio que yo quiera. Ese es un derecho humano, ¿sale? Estamos hablando del artículo 5º Constitución. Luego me dice, es promover ese valor de la inclusión social. Todas estas formas de organización estuve resaltando de manera puntual. Les dije, la sociedad de producción rural tiene un apartado específico que me habla de la mujer campesina. Pero la sociedad cooperativa, dentro de sus principios, dice, al igual que la de solidaridad social, que los colectivos tienen que ser inclusivos. Es decir, que debe de haber la participación tanto de hombres como mujeres. Pero va más allá. Cuando hablamos de la de solidaridad social, estamos hablando que debe de cobijar a cualquier grupo vulnerable. Es decir, personas con alguna capacidad diferente, etcétera, etcétera. ¿Sale? Luego me dice, busca o promueve el desarrollo integral del ser humano. Y cuando dice integral, tiene que ver con que no solamente soy dueño de la empresa y soy trabajador de la empresa, sino que además me obliga a formarme bajo los principios de la economía social solidaria. ¿Sí? Lo vamos a ver ahorita más adelantito, esos principios. Pero estoy obligado a, cuando yo hablaba de la sociedad de solidaridad social, ahí me dice, tiene que destinar un fondo el empresario, el socio de este tipo de sociedades, tiene que destinar un fondo para solidaridad social. Si nosotros analizamos la Ley General de Sociedades Cooperativas, me dice que tiene que haber un fondo de reserva social, un fondo para la educación de los principios cooperativos. Cada una de estas, en sus propias normas, hay un apartado que siempre establece esa parte de la formación en esta ruta de la economía social solidaria. ¿Por qué? Porque lo que se busca no es que se cree una organización para tener un ingreso, hacerme rico y ya estuvo. No, son empresas generacionales, son empresas que se pueden transmitir de generación en generación y por eso siempre va a establecer la formación en economía social solidaria como una obligación. Todas obligan a esto. ¿Por qué? Porque lo que buscan es eso, el desarrollo integral. Y no solamente ahí, va más allá. Dice, no solamente te vas a formar tú en cualesquiera de estas formas de organización que ya mencioné. Dice, no solamente te vas a formar tú, tienes que formar a la gente de tu comunidad, porque esto tiene que ser expansivo. ¿Sí? Bien. El segundo fin me dice, otro de los fines de la economía social es poder contribuir al desarrollo económico del país. ¿Cómo? Pues participando a través de la generación de empresas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. Así de sencillo. ¿Qué vas a producir? Lo que tú quieras producir. Lo que tú quieras distribuir. ¿Sí? Dice, además fomentan la educación y formación impulsando prácticas que consoliden la cultura solidaria. Vamos a encontrar siempre, ¿sí? Esta parte de estar formando en esta cultura solidaria. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. El compartir este espacio es contribuir con esta educación y formación de estas prácticas de cultura solidaria. El darles a conocer a todos ustedes estas formas de organización es una manera de estar promoviendo esta cultura solidaria. Y estamos obligados nosotros los nodes, ¿sí?
¿Por qué? Porque somos parte de esos actores que la propia ley ha establecido que existan para coadyuvar en esta formación. ¿Sí? Dice, además, eh, fomentan la creatividad emprendedora. Esta parte de la actividad emprendedora nos coloca en cualesquier modelo de negocio que quieran establecer. Dicen aquí ustedes, queremos crear una, todavía yo no sé de qué, pero ustedes quieren crear una. Significa que no la tienen y que eso va orientado al emprendimiento, a la generación de modelos de negocio que pueden estar cobijados en cualesquiera de estas formas jurídicas, ¿sí? También me dice, ayudan o coadyuvan al perfeccionamiento de la democracia participativa. Si algo caracteriza a todas estas formas de organización, es la democracia participativa. Quiero pensar que algunos de los que están aquí quizás forman parte de algún ejido. Y si son parte de un ejido, no me dejarán mentir que todo se vota en asamblea. ¿Sí? Cualesquier cosa que estábamos gestionando que nos traigan un tractor al ejido porque ocupamos ahorita que viene el tiempo el temporal para poder cultivar, necesitamos. ¿Cómo ven si hacemos esto, aquello? Todo eso se tiene que votar en asamblea. Y eso es democracia participativa. La ley en cada una de las formas que hablé hace rato, sea cooperativa, sea producción rural, sea la que sea, funciona a través de asambleas. Funciona a través de esa participación de votar. Y ojo, cuando nosotros somos socios de la cooperativa, de la sociedad de solidaridad social, de cualesquiera de las formas que señalé, solo cuenta un voto. Yo puedo tener muchas partes sociales en alguna de las empresas, ¿sale? Pero el voto siempre va a ser solamente uno. Porque aquí no se trata de que quien aporta más, opina más. No, es solo un voto. Y ahí es donde está la democracia. Todo tiene que ser votado, ¿sí? Y tiene que ser tomado en consideración esas mayorías a la hora de decidir, ¿sí? Todas las formas de organización que señalé, todas funcionan a través del órgano supremo que son las asambleas. Quienes son ejidatarios ya saben cómo funcionan las asambleas. Es similar, así como tienen su consejo de vigilancia, ¿sale? Igual acá, todas tienen un consejo de vigilancia, todas tienen un órgano que administra, pero lo más importante, todas tienen un órgano supremo que es la asamblea, ¿sí? Luego me dice, orientan al diseño de planes, programas y proyectos de desarrollo económico y social. Es decir, la ley de economía social solidaria siempre va a estar en esa búsqueda para facilitar y para apoyar sobre este diseño de planes y programas que están orientados a esto. Y uno de estos programas, pues son los NODES. Los NODES son parte de este diseño que la propia ley ha establecido para su creación en esa ruta de promover, orientar, ¿sí? Este desarrollo económico y social a lo largo y ancho del país, ¿sí? Dice, además, otro de los fines es facilitar a los asociados de las organizaciones de la economía social, dice, la participación y el acceso a la formación, al trabajo, a la propiedad, a la información, la gestión y distribución equitativa de los beneficios, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque se hace necesario, ¿sí? Que nosotros
estemos siempre en esa ruta de poder acceder a algún tipo de apoyo que nos haga falta. Y hay formación en todas las áreas. ¿Por qué? Pues porque para cada ley, así como la Ley de Economía Social Solidaria establece la existencia del INAES, la presencia de los nodes, cada una de las leyes también estipula cuáles son aquellas entidades gubernamentales que van a servir de apoyo para brindar esa asesoría o ese acompañamiento específico en alguna técnica que necesite, ¿sí? Y entonces vamos a encontrar diferentes aliados, ¿sí? En la ruta, por ejemplo, de la ley agraria, al tener como más enfoque en la parte de los ejidos y demás, pues va a estar Zagarpa. De hecho, hay actores que son, diríamos que son básicos para todas los tipos de organización, porque aun y cuando sean cooperativas o que sean sociedades de producción rural, siempre vamos a tener diferentes tipos de entidades gubernamentales que juegan un papel primordial en este acompañamiento y más en esta ruta de la economía social solidaria. Y entre ellos vamos a encontrar Zagarpa, Secretaría de Economía, varias, ¿sale? Por citar algunas, dependiendo de la ruta que queramos seguir, ¿sí? Si es cuestión de medio ambiente, pues Semarnat, dependiendo de lo que hagamos. Eh, Después tenemos también que participa en la generación de fuentes de trabajo y de mejores formas de vida para todas las personas, porque al promover, al establecer cuáles son esos sectores sociales, en el momento en que establece los sectores sociales, estos sectores se vinculan en automático con las normas que ya señalé. Y esas normas, a su vez, cobijan el actuar de cada uno de los tipos de organización. ¿Sí? Entonces, además, dice, de todo lo que ya señalé, otro de los fines es impulsar el potencial creativo e innovador de los trabajadores, los ciudadanos y la sociedad. Y aquí hago un alto. ¿Por qué? Porque ustedes me acaban de compartir en el chat, ¿sí? Que desean crear una organización o unirse en una cooperativa. Y entonces aquí entra esta parte, ¿sí? El potencial creativo e innovador. ¿Qué significa? Que si van a emprender un negocio, este negocio es nuevo o es algo que ya vienen haciendo, ¿qué le van a dar de plus? ¿Cuál va a ser esa propuesta de valor que va a tener su negocio para que pueda de manera más efectiva entrar al mercado y tener mejores oportunidades? Porque al final del día son formas de organización social, pero eso no significa que no entren en un mercado global, que no estén preparados para competir en un mercado global. Nos guste o no, así es. O sea, sé que voy a vender tortillas de maíz orgánico y sé que la propuesta de valor de mi tortilla de maíz orgánico es eso, que son maíces criollos, además, y que estoy rescatando la herencia cultural en la parte del cultivo del maíz, por decirlo así. O sea, tengo que saber cómo innovo, qué le agrego además a esa tortilla. A eso se refiere esto, porque no está peleada la innovación, la creatividad con aquello que nosotros ya sabemos hacer y somos expertos. ¿Qué le adiciono? ¿Qué le voy a poner? ¿Qué voy a agregar? ¿Cómo lo voy a hacer? Porque los expertos son ustedes. Entonces, cuando voy a establecer una nueva ruta, tengo que ampliar mi panorama. Les decía yo a las señoras con las que hemos trabajado y hemos formado colectivos, ¿qué más van a vender? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué cosa va a tener diferente? ¿Cómo puedo potenciar el bordado que haces? Ya sé por default que está precioso, pero ¿cómo lo potencias para competir? No dejas de entrar a un mercado global. ¿Cómo lo haces? Lo artesanal ya es un valor adicional.
pero ¿qué más va a tener? Y esas son preguntas que se tienen que hacer, ¿sí? Entonces, me dice, promueve la productividad como mecanismo de equidad social. Es decir, el hecho de crear una cooperativa no es para acaparar, es para que todos los que forman parte del colectivo, ¿sí?, se puedan beneficiar. O sea, es empezar a soltar ese paradigma de solo importa que tenga yo y luego yo y después yo. Es si todos tenemos, todos estamos mejor. Esa es la ruta de la economía social solidaria, ¿sí? Esta se basa justamente en los principios que están establecidos en el artículo 9 de esta ley tantas veces mencionada. ¿Cuáles son esos principios? Dice la autonomía y la independencia. Es decir, que garantiza la toma de decisiones colectivas. Como ustedes decidan hacer las cosas, así se van a hacer. Si yo decido formar una cooperativa, somos 10, no sé cuántos dijeron hace rato, 40, ahorita no tengo idea cuántos somos, vamos a suponer que todos vamos a crear la cooperativa. Como todos decidamos gobernarnos, así va a ser, porque lo estamos decidiendo entre todos. Si nosotros decidimos que vamos a aportar de las ganancias, el 10% o el 1% de las utilidades va a ser para educación cooperativa, es una decisión que estamos tomando todos nosotros y así va a ser. Si todos nosotros decidimos que vamos a darle becas a los socios para que se formen en esas capacidades que hacen falta en la cooperativa, es una decisión que estamos tomando nosotros. ¿A qué voy? Es decir, garantizar la toma de decisiones colectivas significa que solamente el grupo es el único que sabe qué quiere, ¿sí? Es el único que sabe qué quiere y cómo lo quiere y cuándo lo quiere. Por eso es autónomo, ¿sí? Me preguntan que si solo se puede participar en cooperativa. No, se puede participar, lo decía acá, en una sociedad de producción rural, también son de la economía social solidaria, en una sociedad de solidaridad social, etcétera, etcétera. ¿Sí? Otro de los principios me dice que el régimen es democrático y participativo, es decir, que la gobernanza es plural. ¿Por qué? Porque en todas estas formas de organización, en todas, nadie es eterno. Se establece el tiempo de vigencia del comité, ¿sí? ¿Cuánto tiempo va a durar el administrador, el consejo de vigilancia en funciones? Es rotativo, siempre va a ser rotativo. Se especifica en el acta constitutiva, ¿sale? ¿Cuánto la temporalidad? Se toma en cuenta lo que dice la ley dependiendo de la figura jurídica, ¿sale? Pero esa es la idea, que no se queden siempre los mismos, para que todos tengan esa oportunidad y todos se hagan responsables justamente del manejo o de la dirección de su propia organización. Es una gobernanza plural. O sea, que yo esté al frente no significa que yo tome las decisiones. Vuelvo a lo mismo. Todas cuentan con un órgano supremo que es la Asamblea General de Socios. Todo tiene que pasar siempre por la votación de la Asamblea General de Socios. ¿Qué les parece si compramos un nuevo terreno para expandirnos? Hay que votarlo. Oigan, ¿qué les parece si ampliamos el objeto social de la empresa? Hay que votarlo. Oigan, ¿qué les parece? No nos funcionó el objeto social. Dijimos que íbamos a hacer chicles, por decirlo así, y resulta que el mercado nos está exigiendo que mejor sean manzanas, por decirlo así. Cambiamos el objeto social, hay que votarlo.
¿Sí se entiende? O sea, todo tiene que ser votado. No porque estoy al frente significa que hago lo que yo quiera. No funciona de esa manera. Porque es gobernanza plural, inclusiva, ¿sale? El control activo de la actividad empresarial siempre la van a tener todos, porque todo pasa por asamblea, ¿sí? El siguiente principio es la autogestión. Y esta es la parte más rica, más bonita, cuando logran estar en este punto. Cuando hablamos de autogestión es que ustedes solitos tienen que hacer todo, ¿sí? Todo. Y es cuando hablamos del empoderamiento. Hablamos del empoderamiento porque estamos aprendiendo a llevar nuestra propia organización. Sabemos que tenemos que ir a tocar una puerta acá, otra puerta allá, porque nos pidieron un permiso, porque quisimos un crédito y fuimos a solicitarlo, me dijeron que tenía que cumplir con estos requisitos, etcétera, etcétera. A eso se llama autogestión. En la medida que ustedes hacen crecer el negocio, en esa medida ustedes solitos van aprendiendo el cómo hacer las cosas, ¿sí? Entonces lo que se busca es eso, que realmente desarrollen todas esas capacidades para que puedan llevar y escalar sus propios negocios. Y eso, pues la misma ley les da la pauta. La toma de decisiones que ustedes hicieron, que nos están pidiendo que mandemos producto a otro lugar, ¿cómo le vamos a hacer? Pues nos toca aprender. Híjole, es que nos va a tocar contratar cómo enviar o cómo lo hacemos llegar o tomamos la decisión de vender en línea para promovernos, pero híjole, ¿y cómo lo voy a hacer llegar? Pues esa es parte de la autogestión. ¿Cuáles son esas habilidades que necesito desarrollar? ¿Sí? Entonces, esta parte es súper interesante. A ver, me están haciendo una pregunta. Dice, si ya se bajaron recursos para ese proyecto a mitad, por ejemplo, si no funciona, ¿se puede cambiar el giro y se da aviso? No entiendo si ya se bajaron recursos para algún proyecto. Como parte de alguna figura jurídica, necesitaría que me digan, ¿sí? Y el proyecto no funcionó, hablando de las cooperativas. Si ya se bajó un recurso, habría que ver las reglas de operación de donde se bajó el recurso. ¿Qué les dicen? No tanto por el giro, o sea, ¿para qué lo bajaron? Para infraestructura, o sea, habría que ver para qué, como para poder responder, ¿sí? Luego me dice el siguiente principio, compromiso con la sociedad y el entorno. Ya se los dije. Soy cooperativa, soy sociedad de producción, soy el tipo de sociedad que sea, estoy obligada, la ley me obliga a formar o ayudar a la comunidad, ¿sí? Sobre todo en esta parte, por ejemplo, las sociedades cooperativas, la ley exige que están obligadas a formar o a cuidar el medio ambiente. ¿Cómo? Eligen ustedes si hacen una campaña de reforestación, si hacen un programa de educación ambiental, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo hagan? Lo decide la organización, pero están obligadas a fomentar el cuidado del medio ambiente porque es parte de los principios de la sociedad cooperativa. ¿Sí? Lo mismo la sociedad de solidaridad social. Como están, la ruta de estas dos está muy enfocada a la parte del cuidado del medio ambiente. Entonces, la propia ley, hay un apartado en donde te dice, tienes que contribuir a nivel comunitario con el cuidado del medio ambiente. ¿Cómo lo hagas? Es tu decisión, pero estás obligado a. Pero además estás obligado a formar en economía social solidaria, porque al ser, de acuerdo a la ley, cuando hablábamos hace ratito,
los sectores sociales que cobijan la economía social, forzosamente todas las formas que están alojadas en esta ley como sector social están obligadas a promover la cultura de la economía social solidaria, a promover la cultura en el cuidado del medio ambiente, porque es parte de la esencia de esta norma que marca precisamente la existencia de todas estas formas de organización, ¿sí? Por lo tanto, el desarrollo económico, social y ambiental es la base esencial de los principios de la economía social solidaria para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y de las comunidades. O sea, no solamente busca que la gente acumule capital, lo que verdaderamente busca es que tenga el capital necesario para tener una vida digna, pero siempre cuidando el medio ambiente. Que cualquier actividad productiva que elijan realizar tenga la vertiente de que sea acompañada del cuidado del medio ambiente. Que decidí trabajar algún cultivo, pues ese cultivo tiene que ser agroecológico, es decir, que debe de dañar lo menos posible o nada al medio ambiente. Por eso se sugiere la producción orgánica. Este modelo de economía social en ese sector, en esa ruta de la generación de empresas sociales, ¿sí? Tiene la característica de que deben ser amigables con el medio ambiente, de que deben ser inclusivas, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque si no, estaríamos en la ruta de no me importa que se acabe todo, yo a mí lo que me importa es el dinero, como las sociedades capitalistas. Y esa no es la esencia de la economía social solidaria, ¿sí? Esto nos lleva a conocer, pero no solamente conocer por conocer, sino conocer para apropiarse y vivir en los valores de la economía social solidaria. Es decir, para poder crear una sociedad cooperativa, una sociedad de producción rural, una sociedad microindustrial o artesanal de solidaridad social, estoy obligado a conocer, participar de los valores que establece esta ley. Es decir, la ayuda mutua, que significa estar hombro a hombro, ¿sí? Con el otro. El compañero no pudo venir, pero el trabajo tiene que salir. Tuvo una situación y todos sacamos la chamba. ¿Sale? Porque somos un equipo. La democracia, que vamos a respetar la opinión, el voto de las decisiones que se tomen. La equidad, que vamos a dar a cada quien lo que le corresponde, ¿sí? En función de las actividades que realiza. El ingreso tiene que ser equitativo en ese sentido. Que se tiene que privilegiar la honestidad. Si no somos honestos, si no contamos con ese valor, no funcionamos en grupo. Que debe de existir igualdad de condiciones para todos. Todos son tratados por igual, con ese respeto que merecen y con ese reconocimiento además, porque todos participan de la misma forma. Que debe de privilegiarse la justicia. No lo que a mí me convenga, no, sino lo que debe ser. Que es plural. ¿Por qué? Porque se tiene que respetar a todos. Hay una responsabilidad compartida y esta parte es súper importante. Y más, de verdad, en las sociedades de este corte. ¿Por qué? Porque de repente nos pasa que no sabemos, por un lado, delegar funciones y por el otro, confiar.
Creemos que solamente lo que nosotros hacemos está bien hecho porque lo hicimos nosotros. Y no, tenemos que aprender a confiar en el otro, porque si yo fallo, le fallo a todos y afecta a todos. ¿Sale? La confianza y esa responsabilidad compartida van de verdad muy, muy de la mano. Si yo no confío en el otro o el otro no confía en mí, no funciona este tipo de organizaciones. La solidaridad. Cuando hablamos de solidaridad, me encanta el símbolo del cooperativismo porque son dos pinitos. Y los dos pinitos representan el estar hombro a hombro, ¿sí? El estar lado a lado. El ser solidario es estar siempre para los demás. La subsidiariedad, ¿sí? En esta parte vamos a encontrar que todos respondemos por todos, porque somos un equipo. Debe de haber transparencia en todo el actuar de cada uno de los socios. Si soy honesto, soy transparente. No tengo nada que ocultar. La confianza ya la señalé. Otro valor es la autogestión, que se destaca mucho, ya lo señalé el por qué. Y finalmente, la inclusión social. Si no somos capaces de tener en nuestros equipos de trabajo o que existan en nuestros equipos de trabajo hombres, mujeres, personas con alguna capacidad diferente, personas con diferentes preferencias sexuales, etcétera, no estamos listos para hacer un equipo de trabajo. Porque tienen que ser inclusivos. Y la inclusión implica todo, todo. Que lo mismo incorpore en mi equipo de trabajo una persona que a lo mejor tenga problemas auditivos, que tenga problemas de la vista, o sea, que sea ciego, que sea sordo, ¿sí? Que tenga problemas de movilidad, que tenga que andar en silla de ruedas, que personas, ¿sí? De diferente preferencia sexual, ¿sí? Tengo que estar abierto para ser inclusivo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. ¿O sí? No veo manitas, no veo nada. Bien. Les voy a pedir, gracias. Ok, perfecto. Igual si tienen alguna pregunta con toda confianza, la respondemos, ¿sale? Nuevamente vamos a hacer un pequeño jueguito. Gracias, gracias por, por el saludo. Gracias, gracias. Bien, vamos a jugar un poquito para que ya descansen un poquito de escucharme. Les voy a pedir que entren a esta liga, si son tan amables. Es nuevamente un jueguito de EducaPlay. Aquellos que no pudieron entrar, les pido nuevamente, ya tienen el registro, yo creo que no les va a pedir más nada, ¿sí? Ahorita lo comparto por este medio, déjenme nada más copiarlo y pegarlo. Es una actividad de reforzamiento que tiene que ver justamente con lo que acabamos de hablar, ¿sí? Para yo ir verificando que efectivamente pues han estado quedando claros los contenidos que hemos estado compartiendo con ustedes, ¿sale? Permítanme tantito, ahorita se los paso, déjenme nada más lo copio y con todo gusto. Voy. Bien. Ok, gracias. Estas son herramientas que al final del día nos permiten o nos facilitan incluso poder compartir. Si ustedes van a llevar a sus colectivos estas pláticas y a reproducirlas, pues son herramientas que ustedes también pueden utilizar para hacerlo un poquito más dinámico. Cuando estamos de manera virtual, pues este tipo de herramientas nos ayudan para no hacer tan cansado las actividades, pero también cuando estamos de manera presencial sirve porque
pues relaja, ¿no? Y nos lleva a otro contexto. De repente no siempre conocemos herramientas o nos cuesta trabajo porque nunca las hemos usado, pero es interesante de repente conocerlas. Bien, vamos a continuar para tratar de concluir en tiempo y forma nuestro taller. ¿Les parece bien? Entonces, la actividad de reflexión que tengo para ustedes es la siguiente. Ay, perdón. ¿Sí? La primera pregunta que ustedes se tienen que hacer, de verdad, y lo digo en serio, ¿me quiero integrar en algún tipo de organización de la economía social solidaria? Esto tienen que ser honestos con ustedes mismos. ¿Verdaderamente quiero participar? Ustedes tienen que responderla para su colectivo. La segunda pregunta, ¿qué tan dispuesto estoy a vivir los principios y valores de la economía social solidaria? ¿Verdaderamente estoy dispuesto a vivir? Hace rato les decía, no se trata solamente de conocerlos, ni de aplicarlos allá de vez en cuando. Se trata de vivir bajo esos principios y bajo esos valores. ¿Por qué lo digo? Porque si yo no confío en el otro, no vivo ese valor. Por lo tanto, no vivo en los principios de la economía social solidaria. Voy a ser generador de problemas. Si yo no soy honesto u honesta, no se trata de ser solamente en el ratito que voy de manera maquillada. Tengo que estar convencido para poder vivir en ellos. Si no se vive en esos principios y en esos valores, el grupo fracasa. Y entonces mi siguiente pregunta sería, ¿cómo le harían? Se la tienen que hacer ustedes a sí mismos. ¿Cómo haría yo para vivir esos principios y valores de la economía social solidaria? No cómo lo va a hacer mi compadre, mi vecino, el de allá. No les tiene que interesar cómo lo hace el otro, sino cómo lo van a hacer cada uno de ustedes. Porque nos preocupamos más en lo que hacen los otros que en lo que hacemos nosotros. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo haría? Y esa es una autorreflexión. ¿Quiero ser parte o no de una organización de esta naturaleza? ¿Qué tan dispuesto estoy a vivir bajo los principios y valores que me están diciendo que debo tener y que debo cumplir? Y cuando digo vivir, no se trata de hacerlo por obligación, sino de hacerlo por convicción. Les decía que es bien importante que nosotros hagamos este ejercicio de reflexión de manera personal y tenemos que responder de verdad de manera bien honesta, porque si no, no funciona. O sea, de verdad, conozco muchos colectivos que dicen sí, pero a la hora de la hora, no, las cosas no son así. Entonces, la primera pregunta que me tengo que responder a mí mismo es que si quiero o no integrarme a algún tipo de organización de la economía social solidaria. ¿Verdaderamente lo quiero hacer? Debo de responderme a mí mismo. La segunda es, ¿qué tan dispuesto estoy a vivir los principios y valores de la economía social solidaria? O sea, no se trata de conocerla. No, les decía hace ratito, no es cumplir por obligación, es cumplir o vivirlo por convicción. Porque cuando algo es obligado, tampoco funciona. De verdad tengo que creer en este modelo, porque si lo hago convencido que es una buena opción, las cosas fluyen de mejor manera.
Y entonces, la pregunta que se tienen que hacer, ¿sí? Es, ¿cómo lo harían? ¿Cómo harían para lograr vivir bajo estos principios y valores de la economía social solidaria? Esa es una respuesta que solamente ustedes tienen, ¿sí? Porque se tienen que despojar de muchas cosas, ¿sí? Les decía hace ratito, nos preocupamos más de lo que hace el otro antes de lo que hacemos nosotros mismos. Entonces, este modelo sí exige esta parte de estar convencidos de querer hacer y convencidos plenamente, sin estar juzgando ni criticando si el otro hizo o no hizo, porque parte de nosotros mismos para que se pueda generar ese trabajo colectivo. ¿Sale? Entonces, este es un ejercicio que van a responderse ustedes mismos. No me lo van a decir a mí. Lo van a responder ustedes mismos. Pero lo que sí me van a decir a mí, ¿sale? O lo que yo voy a pedir que puedan expresarlo aquí, es que desarrollen o elijan, no sé si de los que están aquí, algunos entre ustedes se conocen o son parte del mismo grupo, pero les voy a pedir que elijan 3 valores, ¿sale? Que elijan 3 valores, de 1 a 3 valores, de los que hemos estado sugiriendo aquí, que discutan sobre ellos y realicen una propuesta, ¿sí? De 3 estrategias de cómo los podrían aplicar en su organización. Vamos a dar para esto, no sé, a Cari, no sé si me puedas apoyar. Desconozco de dónde son los participantes o si se conocen entre sí, pero me gustaría que pudiéramos hacer este ejercicio para poder que me puedan dar sugerencias de estas estrategias de cómo los podrían aplicar en sus organizaciones. Si no son de los mismos colectivos, si es una persona, por ejemplo, de cada colectivo, me gustará entonces una estrategia nada más. Pero como no sé de dónde son, me cuesta trabajo poder integrarlos. No sé si Cari está cercana para que me pueda apoyar. No lo sé. Ay, perdón. No sé si está. Hola, doctora. Yo creo que hay que invitarles a que las personas levanten las manos o nos dejen en el chat sus respuestas a esta gran pregunta que nos comparte la doctora, porque también no sabemos, no podemos integrarlos en grupos. Entonces, les invitamos a que por favor puedan participar y quedamos atentas al chat. Y si quieren abrir su micrófono, Perfecto. únicamente levanten la manita. Ok, muchísimas gracias, Cari. Con Entonces, gusto. adelante. Damos, si les parece, 5 minutitos. No, 3 minutitos. Un valor cada quien. Escojan uno más rápido, ¿no, Cari? Un valor, una estrategia. ¿Cómo la aplicarían? Y que nos lo pongan en el chat. ¿Les parece bien? Doctora, estamos viendo aquí algunas participaciones de las personas. Si gusta, leo algunas de ellas. Les compartimos en plenaria que Laura Valdés dice equidad y responsabilidad de todas las Ajá. personas integrantes. Para eso es importante capacitarnos y saber los beneficios y obligaciones que adquirimos. Muchísimas gracias, Laura. También tenemos por aquí a Omar Campos que nos dice ayuda mutua. Se aplica cuando compartimos nuestra experiencia con los compañeros para que todos dominemos procesos e ideologías. Muchísimas gracias, Omar. También tenemos aquí a alguien que está únicamente como Ojeda. Dice valor de ayuda mutua, ya que la cooperativa debe trabajar por el bien común. Entonces, todos debemos de participar en los procesos de producción y no ser exclusivos de uno solo. También una última Bien, muy participación bien. de Ricardo, dice solidaridad, asesorando a productores, agricultores y gente del campo en temáticas relacionadas con marketing, marketing digital, para incrementar sus ventas y reducir sus mermas. La verdad, todos los comentarios del chat, Cari, están súper interesantes. Creo yo que ha quedado perfectamente bien identificado la importancia que tiene el marco legal en esta parte de absorber
y tomar en consideración lo que la propia ley establece como parte de una obligación, pero como lo reitero, es vivirlo por convicción y no por obligación. Creo que la parte que funciona en estos modelos de economía social solidaria es establecer esta ruta de principios y valores que son los que le van a dar sentido y eje a la organización. Si estos se consolidan desde el principio, se establece por el grupo, se definen por el grupo, el para qué es para mí la ayuda mutua, qué es para mí la solidaridad, cada uno de ellos, en esa medida la organización fluye, ¿sí? Con esta parte, pues su servidora, agradezco de verdad toda esta parte tan nutrida que nos acaban de compartir los compañeros, el haberme permitido colaborar también en este pues en este espacio con INAES